así que no hemos avanzado mucho, ya solamente hemos hecho algunas consultas, hemos despejado dudas, pero no hemos avanzado, pero no era necesario el avance tal vez, porque recién tenemos que hacerlo ahora. Sin embargo, lo que quiero resaltar es de que cuando tengamos que preguntar para dos o más tablas, ¿sí? Primero tenemos que poner las condiciones que unen a esas tablas, es decir, las claves primarias de una con las claves secundarias de la otra, ¿no? Y luego recién cualquier otra condición. Entonces, básicamente hemos visto en la práctica varios de los conceptos que hemos revisado en nuestra parte teórica de nuestro quinto tema. Sigue entrando. Ya, entonces, dentro de nuestro quinto tema que se llama Fundamentos de Inteligencia de Negocios, Bases de Datos y Gestión de Información, habíamos visto los conceptos de bit, byte, campo, registro, archivo, base de datos, que los hemos visto también directamente ahí. Habíamos visto, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ahora sí ven la pantalla, ¿no? Sí, se ve, Lice. Ok, entonces habíamos visto los conceptos de bit, byte, campo, registro, archivo y base de datos. Sí, hemos visto de que varias... Uy, siguen entrando aquí, entran tan tarde. Ya, y básicamente varias personas pueden acceder a esa base de datos, ya, y pueden agregar datos, hacer consultas, etcétera, ¿no? Habíamos visto precisamente los conceptos de los DBMS, el Access es un DBMS, un tantito de juguete, pero sirve para mostrar nuestras cosas. Hemos visto lo que es el DBMS relacional, el Access es un DBMS relacional, y precisamente aquí habíamos visto de que el DBMS relacional está formado por tres cosas: entidades, atributos y relaciones. Las entidades eran las tablas que vimos en Access, los atributos eran los campos, ¿sí?, de cada tabla, y las relaciones también las vimos, eran las que unían las claves primarias con las secundarias o foráneas o externas, ¿no? Ya, entonces nosotros hemos diseñado varias tablas, ¿sí? Hemos puesto datos también, ¿sí? Acá también hemos hecho la unión básicamente con claves primarias y claves foráneas, ¿sí? Y después hemos visto la parte de operaciones, pero no hemos visto todas las operaciones, solamente hemos visto operaciones de seleccionar para preguntarle algunas cosas a la base de datos, ¿sí? Hemos revisado algunas de estas cosas, ¿ya? Hemos visto las relaciones también, uno a uno, uno a muchos, que se puede ver gráficamente en el Access, ¿ya? Y básicamente hasta ahí la parte teórica.
Ya. Ahora, o sea, lo que hemos visto de base y preguntar cosas, ¿no? Pero eso es lo único que nos permite, no podemos hacer cosas más en todo caso. No podemos hacer muchos análisis, lo único que podemos pedir datos, la base de datos no nos va a hacer, no nos va a sumar o hacer algunos cálculos, ¿sí? Bases de datos para que registremos, ¿ya? Y podamos modificarlos rápidamente, eliminarlos, ¿no? Y básicamente es eso. Pero necesitamos más o otras cosas adicionales, ¿ya? Y en este campo, y eh, es, básicamente ayuda a que las empresas puedan responder mucho más rápidamente y de manera más flexible a las cosas que se presentan en el mercado, ¿no? Entonces, una empresa va a ganar, va a ser mejor cuando pueda adaptarse, ¿sí? Y pueda responder a estos cambios y oportunidades, pueda aprovechar las oportunidades que se presentan, ¿sí? Y obviamente la clave para responder y para aprovechar las oportunidades es precisamente el uso de información, ¿sí? El uso de datos e información que normalmente están en nuestras bases de datos, ¿sí? El problema, como les decía, es que las bases de datos no las podemos utilizar como un Excel, ¿no? Para verlas de diferentes formas, etcétera, ¿no? Lo que podemos hacer es sacar información y tal vez pasarla a un Excel, ¿ya? Para hacer eh, unos mejores análisis, pronósticos y esas cosas, porque así como nos almacena datos, nos recupera datos, nos ingresa nuevos datos, nos modifica datos y nos borra datos, pero no es precisamente la función de una base de datos a hacer análisis, ¿no? Entonces, para esto hemos visto que existe un lenguaje que se llama SQL, ¿sí? Con el que podemos hacer preguntas, y hay otro también que se llama QBE, pero ese se llama, SQL significa Structured Query Language, y el QBE significa Query by Example, ¿ya? Pero en general no vamos a ver el QBE, solamente es necesario que sepan que existe, ¿ya? Sirve para cosas similares que el SQL. Ya, entonces, cuando tenemos una base de datos, ¿sí? Y la alimentamos bien, o sea, con datos reales, precisos, ¿no? Mantenemos bien, o sea, buena estructura, etcétera. Esta base de datos va a tener información para contestar las consultas que se hacen, ¿no? Nosotros le hacemos las consultas, como hemos visto, ¿sí? Pero esta información normalmente no está ordenada para que sea fácil de encontrar lo que se necesita. Por eso es de que tenemos que decirle al SQL, muéstreme estos campos de estas tablas que cumplan estas condiciones ordenadas de esta manera, por ejemplo. ¿Sí? Y pues si no, vamos a tener una maraña de datos que no vamos a saber qué son. ¿Sí? Y esto es precisamente porque las bases de datos están diseñadas para procesar transacciones, para almacenar, hacer cambios en los datos, ingresar nuevos datos, lo que les decía, ¿no? Y si son muchos usuarios, pues muchos usuarios pueden hacer esto, ¿no? Sin embargo, si se hacen además consultas y muchas consultas, ¿sí? Y además unas consultas con muchas condiciones, etcétera, hace de que se pierda mucho tiempo y hace de que todos los que utilizan la base de datos tengan que esperar más. Es decir, parecería que sus programas, que la base de datos está lenta y todo eso, pero es porque pues, muchas personas están haciendo consultas, por ejemplo, y eso hace de que tenga que repartirse tiempo de procesador a cada persona y
pues cuando son más personas, se hace mucho más lento, ¿no? Es como si nosotros le diéramos un tiempo a cada persona, pero si, digamos, le doy un segundo a una persona y solamente hay una persona, pues en el segundo 1, en el segundo 2, en el segundo 3, en todos los segundos va a estar, le voy a atender a esa persona, ¿sí? Pero si tengo 2 personas, en el segundo 1 lo voy a atender a una, en el segundo 2 lo voy a atender a la otra, en el 3 a la otra y así sucesivamente. Pero si tengo 10, en el segundo 1 voy a atender a la persona número 1, en el segundo 11 otra vez a la persona número 1 y así sucesivamente. Entonces se hace más lento cuando hay más personas y además más consultas que se están haciendo, ¿sí? Entonces, la idea es no hacer precisamente las consultas en la misma base de datos en la que se ponen los datos, se crean datos, se está trabajando para almacenar datos o sea, de las cosas que suceden en la empresa, ¿sí? Entonces, lo que se está haciendo es de que se está utilizando una herramienta que se llama Data Warehouse, ¿sí? Y el uso de esto se llama Data Warehousing, ¿no? Y también otra herramienta que se llama minería de datos o data mining, ¿sí? Y esto hace que sea más fácil y más rápido a los usuarios, o sea, acceder a la información, analizarla y hacer algunas consultas adicionales que tal vez estábamos muy limitados con el SQL, ¿no? Como definición general, un data warehouse básicamente es un repositorio de datos, ¿sí? Datos históricos, que quiere decir datos que ya han sucedido, ¿sí? Y de que normalmente no van a ir a cambiar, ¿ya? Un data warehouse se tiene que hacer, no, o sea, una base de datos, yo me puedo equivocar, puedo corregir un nombre, un acento, alguna cosa, un número que le esté cobrando a un cliente, lo puedo corregir. Pero cuando ya se ha pasado esta información como correcta, ya a este repositorio de datos, esta información es histórica y ya no se cambia más, ¿sí? Y este repositorio de datos normalmente está organizado por tema. Ahorita vamos a ver cómo se organiza por tema, ¿sí? Y para que precisamente se pueda ayudar a las personas que toman decisiones en la organización de ver la información de muchas maneras en las que se pueda revisar. ¿Ya? Entonces, los data warehouses son herramientas que permiten realizar actividades de inteligencia de negocios, ¿sí? Como minería de datos y para el apoyo o para que se tomen mejores decisiones en base a información, ¿no? Ya. En general, el Data Warehouse tiene algunas características bastante diferenciadoras de lo que es una base de datos. A un Data Warehouse, bueno, perdón, a una base de datos se le alimenta con datos. ¿Sí? Yo le pongo un dato, le pongo un nombre, le pongo un apellido, le pongo una cantidad, le pongo una fecha, ¿sí? Sin embargo, a un Data Warehouse yo le alimento con bases de datos, no con datos, ¿no? Y en general, eh, este Data Warehouse va a estar organizada por dimensión o por tema de negocio, ¿sí? Eso es lo que estábamos viendo acá, a ver, perdón. Que están organizados por tema, ¿sí? Y eso es lo que decimos acá, está organizado por dimensión, ¿sí? O tema de negocio. Se llama dimensión porque, no sé si se acuerdan, teníamos, cuando trabajamos con tablas,
¿sí? Que eran filas y columnas, ¿sí? Y en un data warehouse podemos tener 3, 4, 5, 6 o 10 o las dimensiones que queramos, ¿sí? Solamente que gráficamente no la podemos visualizar en nuestra mente porque en nuestra mente funcionamos hasta 3 dimensiones, ¿sí? Y los ejemplos que les voy a dar van a estar enmarcadas en lo que son las 3 dimensiones. Sin embargo, como les digo, esto se puede generalizar a las dimensiones que quieran, ¿no? Estos temas o dimensiones, ¿sí? Normalmente podrían ser un proveedor, un tipo de cliente, un producto, tal vez un precio o nivel de precios, una región, tal vez una tienda, ¿sí? Y en general, estos temas contienen la información que es más importante para que se pueda tomar, bueno, analizar datos y tomar decisiones en base a estos datos, ¿no? Entonces, la primera característica de un data warehouse es de que está organizada por tema o por dimensión, como se conoce, ¿no? Después, otra característica es que un data warehouse es consistente, ¿ya? ¿Se acuerdan que las bases, uno de los problemas de las bases de datos era la inconsistencia de datos? Pues acá ya no existe la inconsistencia de datos. Cuando entra una base de datos a formar parte de nuestro data warehouse, ya es consistente. Tiene que hacer, las personas se tienen que asegurar que la información está entrando de manera consistente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que codificamos, no sé, masculino con M y femenino con F y no masculino con, perdón, hombre con H y F o M de mujer, digamos, ¿no? Entonces, o si yo le pongo un 0 a los hombres y un 1 a las mujeres, pues así tengo que mantener en toda mi base de datos, de todas las bases de datos que ponga, ¿sí? Entonces, en el Data Warehouse, todos los datos deberían estar codificados de manera consistente. Otra característica del Data Warehouse es que es histórico, ¿sí? Normalmente se mantienen durante muchos años estos datos para que se puedan hacer precisamente análisis de tendencias, pronósticos y comparaciones de qué ha sucedido en este año o en este mes con relación al mismo mes el anterior año o hace 5 años, etcétera, ¿no? Entonces, es histórico, ¿ya? En una base de datos, normalmente nos interesa los datos de la gestión, ¿sí? Normalmente agarramos, se cierra la gestión, pues la base de datos se guarda y comenzamos otra vez con datos nuevos de la nueva gestión, ¿ya? Pero en este caso, como se guardan todos los datos de todas las gestiones, se dice que un data warehouse es precisamente histórico. Otra característica, y ya les mencionaba también, de un data warehouse es de que no es volátil, ¿sí? Los datos que entran no pueden modificarse, al igual que una base de datos. O sea, ya están sacramentados los datos antes de entrar al data warehouse y ya no se puede modificar absolutamente ningún dato en la base de datos que ha ingresado al data warehouse. En general, existen dos tipos de procesamientos que se pueden hacer, ¿ya? En una base de datos existe un tipo de procesamiento que se llama OLTP, que es Online Transaction Processing, ¿sí? O procesamiento de transacciones en línea, ¿ya? La idea es de que las transacciones se procesan tan pronto como se producen, es decir, un cajero, ¿sí? Está poniendo datos, un vendedor está poniendo datos, no sé, uno de producción está poniendo datos y eso se va guardando en la base de datos, ¿sí? En este caso, y para las bases de datos, el objetivo es velocidad y eficiencia para el almacenamiento de las cosas que suceden en el día a día de la empresa. Sin embargo, los data warehouse no soportan OLTP porque no les interesa hacer esas cosas, no les interesa cambiar datos, etcétera, ¿no? Entonces, ellos el data warehouse,
¿sí? Utiliza algo que se llama OLAP, que significa Online Analytical Processing o procesamiento analítico en línea, ¿sí? Que básicamente, a diferencia del OLTP, nos permite hacer análisis. ¿Ya? Bueno, hemos dicho que es multidimensional porque tenemos varias dimensiones o varios temas en los que vamos a trabajar. Entonces, un data warehouse es multidimensional, ¿no? A diferencia de una base de datos que solamente tiene dos dimensiones, filas y columnas, como les digo, un data warehouse puede tener más cosas, o sea, más dimensiones o más temas, ¿no? Entonces, por esta razón, se llaman estructuras multidimensionales a las estructuras del data warehouse. ¿Sí? Ahora, normalmente nosotros vemos, no sé, un cuadrado, ¿sí? Que es una estructura bidimensional, que básicamente representaría nuestra tabla, ¿sí? Pero si quisiéramos representar un data warehouse de una estructura multidimensional, se llama cubo de datos, ¿sí? Y se llama cubo, ¿alguien sabe cuántas dimensiones tiene un cubo? Hola. Tiene tres dimensiones. Muy bien, ¿ya? Eh, Sin embargo, un data warehouse, pero puede tener 4, 5, 6, 7. Y esta estructura multidimensional también recibe el nombre de cubo de datos, aunque sea de más dimensiones. ¿Sí? Ya, entonces, esas son las características de un data warehouse. Ya, entonces, las dimensiones del negocio, ¿sí? O temas que estamos viendo, van a ser las aristas del cubo, ¿sí? Un cubo tiene tres aristas, ¿no? Alto, largo y ancho, si quiere. ¿Ya? Y básicamente los temas van a ser estas aristas. Y estos temas, producto, puede ser una zona geográfica, puede ser un periodo de tiempo, puede ser un proveedor, puede ser lo que quieran. O sea, pueden tener incluso más de tres. ¿Sí? Eh, en general, se relacionan los data warehouse con bases de datos relacionales porque proceden precisamente de estas bases de datos, ¿no? O sea, son alimentadas por estas bases de datos. Acá, por ejemplo, tenemos una base de datos, ¿ya? De 3 años, ¿ya? En todo caso, esto es del 2007, tenemos tres campos, ¿sí? Y tenemos 12 datos o 12 filas de datos, 12 registros en el 2007, en el 2008 y en el 2009. ¿Sí? El 2008 podría estar debajo del 2007 y el 2009 debajo del 2008 porque es una serie de datos, ¿sí? Es una serie de datos que se van metiendo en el tiempo, ¿ya? Pero como acá no lo podemos representar tan largo, ¿sí? O sea, debería ser básicamente una sola tabla, ¿sí? Y ordenada por fechas, ¿no? Entonces, acá tenemos 2007, 2008 y 2009, 3 años, ¿sí? Tenemos producto, región y ventas, ¿ya? No sé cómo está traducido el NATS. ¿Qué es NATS?
Hola. Nueces, eso. Sí, son nueces, pero no me refiero a esos nuts. O sea, esta es una ferretería. Así que no venden nueces en una ferretería. O sea, revisen su libro y ahí está este grafiquito. ¿Aló? Revisen el libro, porfa. ¿Ya? ¿Ya han revisado? No me parece gracia con eso. ¿Perdón? No me parece gráfico en el libro. No es un gráfico, son tablitas. Aunque no sé si la tablita no me parece eso. Tiene que haber. A ver, yo no sé incluso hasta qué página, pero es como... ¿Qué año del libro tiene? Está en... Este, Sí. creo que en este caso sería puercas, y escupir tornillos. No, nuts, ¿qué significa? Tuercas. Tuercas, perfecto. Ya, ¿qué año tienen del libro? ¿De qué año es? Hola. La decimosegunda edición es del año 2012. Uy, esa es la versión en español, ¿no? Ya, váyanse Sí, al esa es la versión en capítulo español. de inteligencia de negocios. Fundamentos de inteligencia de negocios se llama. Creo que es el capítulo 6. No sé si cambian entre las... Sí, capítulo 6 definitivamente.
El señor que me ha dicho de las tuercas, ¿dónde lo has visto? ¿En el libro? No, licenciado, lo he buscado en internet. ¿En el qué? En internet, licenciado. Ya, busca en el libro, porfa. Ahí está traducido en español y todo eso. Y de verdad no estoy encontrando este grafiquito. Creo que es de una versión mucho más antigua todavía. Estas tablitas. Sí, sí, eso no hay en el capítulo 6 de los pingüinos. Ya, bueno, debe ser de la versión anterior. Ya, de todas maneras, este es una base de datos de 3 años de una ferretería, ¿no? Como les digo, esto, 2008 debería estar debajo del 2007 acá, y este 2009 debería estar debajo del 2008 para que sea una sola base de datos, ¿sí? Solamente registrada en orden de tiempo, digamos, ¿no? Entonces, básicamente acá dice el producto, tuercas, tornillos, etcétera, etcétera. Acá tenemos las regiones, ¿sí? Que tenemos este, oeste, la región central, y las ventas, ¿no? Entonces debe ser en miles de dólares, en millones de dólares, ¿sí? Esto. Lo mismo en el 2008 y lo mismo en el 2009, ¿sí? Esto sería una base de datos como las que conocemos, ¿sí? Lo único que quiero que tengan claro, es de que esto de acá debe estar debajo de este cuadrito de acá. Entonces, estas NAPS East 60 debería estar acá abajo en esta partecita. A ver, acá. ¿Sí? Y esta tabla debería estar obviamente debajo de lo que sigue del 2008. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una base de datos de 2 dimensiones. Acá solamente los hemos puesto primero para representar que son 3 años y además el espacio no se vería muy bien una sola tablita bien larga con letras muy chiquitas, digamos, ¿no? Entonces, la idea del Data Warehouse, o sea, es transformar esto, que es una cosa de 2 dimensiones, en algo de 3 dimensiones. Vamos a ver, ¿sí? Es lo mismo. Este es mi Data Warehouse, esto es lo que funciona en un Data Warehouse, ¿sí? Donde, si se fijan, las aristas, estas, ¿sí? Son la región. Estos son los productos y esta de profundidad son los años, ¿sí? Y si se fijan, esto de acá, ¿sí? Es del 2007, ¿ya? Y obviamente corresponde a esto de acá, ¿no? 50, 40, 90, 20, 50, 40, 90, 20, 60, 70, 120, 10, y es exactamente lo mismo de acá, ¿sí? ¿Ya? Esta cosa de acá, este segundo bloque, va a estar formado por esto, que es del 2008. Y el último bloque de acá va a estar formado por el 2009. ¿Ya? Entonces, en vez de tener una tabla así, tenemos un cubo, ¿sí? Donde no solamente aristas, no tenemos otras cosas, ¿no? Y las aristas son región, las aristas son producto y otra de las aristas es año, digamos, o gestión, ¿ya? Entonces, nosotros podemos revisar una por una estas cosas así. Y si se fijan, tenemos exactamente la misma información que teníamos acá. La de acá, digamos, del 2007, la tenemos acá. O si quieren, acá, es la misma, ¿sí? Pero un tanto más resumida, ¿no? Entonces, este 40 indica de que en el año 2007 se han vendido en la región este 40 millones de dólares o 40 mil dólares de tornillos, ¿sí? Este 100 de acá significa que en el año 2000
zona central, $1,000 de tuercas, ¿ya? Y así sucesivamente podemos mismo. Lo único que esto, o sea, está formado por 3 bloques. Estos 3, acá si se fijan, 1, 2, 3. Y cada bloque es de cada año. Entonces, esta es una forma de representar la información de manera mucho más condensada que tener esto, ¿sí? Si se fijan, esto de acá del 2009 es esta cosa de acá, ¿sí? Esta de 2007, que es esta de acá. Y es la misma información, solamente que se ha ordenado de frente, ¿ya? Y está más condensada. Y básicamente lo es a puntos de vista, ¿ya? Entonces, del 2007, si se fijan, cómo se ha transformado la información, ¿no? Entonces, acá dice, en la región oeste se han vendido $60,000 de tuercas. Entonces, región oeste, $60,000 de tuercas aquí, ¿no? Entonces, todo esto nos dice una línea, y si se fijan, se va repitiendo, nuts, screws, y luego este, oeste, central. Las cosas que tal vez no se repitan son estas, por eso están en cada una de estas casillitas, ¿sí? Pero podemos, eso, el 2007 se ha transformado de esto a esto, ¿sí? El 2008 lo mismo, ¿sí? Este 150 de acá, por ejemplo, es este 150, que es de volt central, ¿no? 150 volts central, ¿ya? Y finalmente tenemos este, digamos, este 140 en la región oeste de volts, 140 en la región oeste de volts, ¿sí? Entonces es bastante fácil la transformación y es mucho más condensada la información que se tiene. Ya. Lo que nos trae este tratamiento de datos, ¿sí? Es de que, bueno, los beneficios que trae es de que, primero, los usuarios que necesiten hacer I didn't understand that. los usuarios que necesiten hacer análisis de los datos de muchas maneras, ¿sí? Hacer de forma sencilla el uso de estos datos, ¿sí? A través de navegadores web, ¿sí? Porque todo está centralizado en un solo lugar, ¿no? Entonces está centralizada esta información, la de los data warehouse, y podrían acceder a través de un navegador web, ¿no? Y los análisis que se pueden hacer son tan interesantes que con una base de datos normal no se hubieran podido hacer. ¿Por qué? Porque aquí se puede ordenar de una manera, de otra, ¿no? Esto es bien interesante. No sé qué tan bien saben utilizar el Excel, ¿sí? Pero hay algo que se llaman tablas dinámicas. Y precisamente las tablas dinámicas nos permiten hacer en Excel estas cositas que estamos viendo acá, ¿sí? Transformaciones en cubos, ¿ya? Y se puede análisis, pero muy, muy, muy impresionantes, que parecerían muy nuevos, pero no, o sea, es solamente ordenar de manera diferente la información, ¿sí? Y además, los usuarios, otro de los beneficios es que los usuarios pueden tener una vista consolidada de todos los datos de la organización, o sea, no tienen que estar revisando toda la base de datos, sino pueden revisar estas estructuritas que se han formado de manera rápida. Con esta información puedo conocer mejor mi negocio, puedo ver cuáles son las tendencias, qué patrones existen, qué comportamientos son los que más se están dando entre mis clientes, para ver, o sea, qué requerimiento, tal vez si tengo una fábrica de autos, ver qué tipo de accesorios están pidiendo,
y ponerle más de ese tipo de accesorios, etcétera, para ver tendencias, ¿sí? Para ver proyecciones, qué cosas están cayendo, qué cosas están subiendo, ¿no? Y obviamente esto nos ayuda a tener una ventaja competitiva porque vamos a actuar mejor que la competencia que tal vez no utiliza estas herramientas, ¿no? Entonces, con esto básicamente puedo mejorar el servicio al cliente, puedo tener más satisfechos a mis clientes porque me anticipo, digamos, a las decisiones, ¿sí? O, perdón, a las cosas que quieren mis clientes, ¿no? Y además puedo tomar decisiones de manera más interesante, más, si quieren, más fácil, porque tengo más información, ¿no? Y además, esta información me puede ayudar a optimizar los procesos empresariales. Puedo saber dónde estoy gastando más y ver por qué estoy gastando tanto, tal vez no estoy utilizando, necesite todo ese gasto, etcétera, ¿no? De todas maneras, como beneficios son muy interesantes estos, pero de todas maneras los data warehouse tienen algunas desventajas. Estas desventajas primero, son muy caros de hacer y de mantener, ¿sí? Más o menos el año 2003, 2004 hicimos un data warehouse para Senasag, no sé, los que dan permisos a las empresas que producen alimentos y esas cosas, y bebidas y esas cosas, son los que les dan permiso de funcionar. Y tenían una información bastante grande de todo el país, entonces querían hacer un data warehouse. Es bastante caro porque es muy, muy meticuloso, o sea, se necesita mucho detalle para trabajar con esto, ¿ya? Obviamente, para los usuarios finales no, pero cuando se está construyendo, o sea, para los informáticos o ingenieros de sistemas que hacen esta cosa, es mucho trabajo, por lo tanto, resulta un tanto caro, ¿no? De construir primero y de mantener. O sea, para mantener tenemos que estar seguros de que las bases de datos que vayamos a poner a nuestra data warehouse estén bien consolidados. Entonces, si me equivoco con una base de datos, no puedo borrar un dato, sino tengo que borrar toda la base de datos y poner otra vez la misma base de datos, ¿no? Pero corregida, obviamente. Otra desventaja es de que en algunos casos los sistemas de las empresas son muy antiguos, ¿sí? Entonces, la obsolescencia de estos sistemas hace de que pueda ser más difícil y además más costoso el crear un data warehouse, ¿sí? Y finalmente, esto ya no es problema muy técnico, es problema de las personas. Como acá en la base de datos tienen que entrar los datos de todas las áreas de la organización porque es una sola base de datos, ¿sí? Hay algunas personas que no les gusta compartir información con otros departamentos y van a ver, ¿no? Que me están controlando y no sé qué. Pueden haber problemas de susceptibilidades entre las personas, ¿no? Entonces, si bien tiene beneficios, ¿sí? Son muy buenos los beneficios, también tiene algunas desventajas, sobre todo es que son difíciles de hacer. Sin embargo, sí, para solucionar esto de que sea muy caro y todo eso, y de que sea muy grande y muy difícil y todo eso, pues ha surgido una nueva, un nuevo concepto que se llaman los data marts. ¿Saben qué es un mart? ¿Han escuchado alguna vez la palabra mart? En Los Simpsons han debido escuchar. ¿Quién ve Los Simpsons? ¿No ven? No, Nisha, yo no. Tiempo que no. Ya, ¿en qué parte de Los Simpsons han escuchado mart? ¿No te acuerdas? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llama la tienda del Apu? Bueno, ya se murió, pero ¿qué se llama la tienda donde trabajaba él? Quickie Mart, ¿sí? Que significaba mercado rápido. ¿Ya? Es lo mismo
acá se llaman data marts, son como mercaditos de datos, ¿ya? Y precisamente como los data warehouse son caros, ¿ya? Los data marts básicamente son data warehouses, tienen los mismos conceptos de data warehouse, pero reduciendo el tamaño y la complejidad para una sola parte de la empresa, ¿no? O sea, para una sola unidad de negocio, ¿no? Entonces se hace mucho más sencillo y más barato y más cortito sin estar relacionando las otras áreas, ¿no? Entonces, un data mart o mercadito de datos, si quieren, ¿sí? Son más baratos y más rápidos de implementar porque primero contienen menos información, ¿sí? Y al tener menos información, obviamente son más rápidos en responder y son más fáciles de aprender y navegar porque solamente se refieren a un solo tipo de información de una sola área, digamos, no tienen que estar todas las áreas, o sea, si tiene, no sé, Microsoft, por ejemplo, si haría, digamos, un data warehouse, tendría que trabajar con, primero, el sistema operativo, luego, o sea, con el Windows, ¿no? Luego con el Office, o sea, con básicamente la información de los proveedores, de los clientes, de todas las cosas, ¿no? De estos, primero de Windows, que es el sistema operativo del Office, de la Xbox, de su división de juegos, de OneDrive, ¿sí? Que es su almacenamiento en la nube. ¿Qué otra cosa tiene? Del Bing, que es su buscador, ¿ya? Y un montón de otras cosas. Si alguien quisiera hacer un data warehouse de esto, sería gigantesco, ¿sí? Muy grande. Y tardarían seguramente mucho. Sin embargo, se puede hacer un data mart solamente de Xbox, o solamente de Bing, o solamente de Office, o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, por esa razón son más baratos y más fáciles de aprender, porque además solamente sirven a un grupo pequeño que ya conoce los datos que se están analizando. Consultas, hasta acá hemos terminado la parte de inteligencia de negocios, solamente son los conceptos que hemos explicado de data warehouses y data marts. ¿Consultas? ¿Eso significa que se ha entendido todo o que no se ha entendido nada? ¿Se entendió eso? Ok, muchas gracias. Ya, entonces vamos a pasar a uno de los últimos temas de nuestro curso, básicamente, que es la gobernancia de datos. La gobernancia de datos se refiere a cómo voy a administrar los datos. O sea, tenemos que tener algunas políticas interesantes para ver quién puede modificar qué dato, ¿sí? Quién puede borrar, quién puede ingresar. Por ejemplo, un gerente no podría ingresar trabajo, ¿sí? Y si pudiera hacerlo, es probable que el gerente esté haciendo algún tipo de fraude, ¿no? Porque no puede hacer. O sea, lo que tiene que hacer él es revisar la información, tomar decisiones y no tendría que estar poniendo un dato a la base de datos, ¿no? Con su usuario de gerente en todo caso. El usuario de gerente tendría que ver cosas de análisis de datos, de datos consolidados, ya sean de caja, de producción, de marketing y esas cosas. Y quien pone los datos, pues es personal mucho más operativo, ¿ya? ¿Cómo hago de qué podría hacer para que, no sé, se quema mi computadora? ¿Sí?
y tenía toda mi base de datos ahí. Murió. ¿Sí? Ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué podría hacer antes para que si se quema mi computadora no pierda todos mis datos? ¿Alguien tiene alguna idea? No sé de qué manera recuperan toda la documentación en memoria. ¿Perdón? ¿Otra vez? No sé de qué manera, pero pueden recuperar todo el contenido. Es como un backup que hacen, ¿no? No sé cómo es que es. Bueno, así lo he Eso, se hace una copia de respaldo, ¿no? O sea, es igual que cuando ustedes tienen su teléfono, sí, se les muere el teléfono, a mí se me muerto la anterior semana, ¿ya? Pero no es que si se muere mi teléfono he perdido todos los datos de mis contactos, ¿no? O sea, agarro, entro, me compro un nuevo teléfono, pongo los datos de mi, bueno, en este caso me he comprado un Android, y el celular que tenía también era Android, ¿no? Entonces he entrado con mi cuenta de Google, perdón, y con esa cuenta de Google básicamente se han recuperado todos mis datos otra vez en mi nuevo celular. Entonces, eso mismo debería suceder, digamos, en una empresa, ¿no? Entonces, básicamente la gobernanza de datos se refiere a los tipos de políticas que se tienen que hacer con los datos. O sea, quién maneja, quién puede ingresar, quién puede votar, cómo hago para no perder mis datos, etcétera, ¿no? Entonces, la administración de datos de verdad es un trabajito bastante difícil. Por eso hay administradores de datos o administradores de bases de datos como trabajo, digamos, en algunas empresas, ¿sí? Como puestos de trabajo, ¿no? Y básicamente, ¿por qué es difícil? Porque, no sé, de inicio han puesto un sistema, ¿sí? Han puesto datos de un día, de 2 días, de 3 días, de 4 días, ¿sí? Que ya son considerables, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ponen datos de los clientes y la empresa tiene sucursales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y en cada sucursal tenemos a 3 cajeros, y cada cajero está cobrando o está pagando o está haciendo algo, y todo eso se está registrando, ¿sí? En la empresa. Entonces, en 3 días, básicamente, ya se tiene un montón de información, ¿ya? ¿Qué pasa si han pasado 10 años? ¿Sí? Se tiene, pero excesiva información. Entonces, es probable de que haya información que ya sea obsoleta, ya no me sirve tal vez información de hace 10 años, entonces ya no tendrían que estar activas las cosas, entonces debería agarrar y guardar y hacer una optimización del espacio de mi base de datos, ¿sí? Con información mucho más relevante y actual que de 10 años atrás, ¿sí? Tal vez pueda guardar la información de hace 10 años atrás en mi data warehouse, por ejemplo, ¿no? Y hacer, no sé, guardar por gestión, digamos, todas las transacciones que se han hecho en una determinada gestión. Pero la idea es de que cada empresa genera demasiada información, ¿sí? Para todos sus procesos de negocio, ¿no? En la gestión de la cadena de suministro, con los clientes, con los proveedores, en producción, etcétera, ¿no? Hemos visto de que pueden haber datos incoherentes también, ¿sí? Y básicamente alguien se tiene que dar cuenta de esto, ¿no? O sea, tal vez sea un error de dedo que hace de que los datos sean incoherentes, pero se tiene que hacer un análisis antes de ver esto, ¿no? También pueden existir datos inconsistentes, como hemos visto en los problemas de las bases de datos, ¿no? Y estos datos inconsistentes evitan de que se tenga una mejor visión o análisis de los datos que se tienen en realidad, ¿ya? Además, existen regulaciones del gobierno, ¿sí? Que tenemos que, no sé, presentar algunos datos, no sé, de nuestros libros diarios, libros mayores, ¿no? Presentar las declaraciones anuales de impuestos, ¿ya? Y estas cosas también hacen de que los informáticos, los ingenieros de sistemas deban trabajar
trabajar de cierta manera, ¿sí? Para presentar, no sé, hay algunas empresas que cierran en abril, otras que cierran en marzo, otras que cierran en diciembre, su gestión. Entonces, tienen que adecuarse a estas cosas y, bueno, los de sistemas tienen que hacer esto, ¿no? Y en general, como hay demasiados datos, se dice que las empresas se ahogan en datos porque tienen demasiados datos y estos no están estructurados, ¿no? Entonces, las empresas, para funcionar mejor que su competencia y obviamente ser rentables, deben obviamente tener una política y una estrategia para la gestión de datos, ¿sí? Y esta estrategia normalmente se llama la gobernancia o gobernación de datos, ¿sí? Que no es más que un enfoque que se tiene que tener de cómo tiene que manejar la información de toda la empresa, ¿ya? Entonces, la gobernancia de datos es un conjunto de procesos de negocio, que obviamente son procesos de negocio porque son de la empresa, y además son políticas que nos ayudan a asegurar que los datos se manejan de una forma definida y determinada, ¿ya? Entonces, los datos que se manejan de cierta manera aquí, se manejan de la misma manera en La Paz o en Santa Cruz, o si tenemos sucursales en otro país, también en otro país, pero todos, por ejemplo, se hace un backup para no perder los datos todos los días, ¿ya? En general, esto debería ser siempre, ¿ya? Yo he trabajado en el Banco Santa Cruz, cuando solamente era Banco Santa Cruz, y en el departamento de sistemas se hacía un backup o un respaldo diario de las transacciones de un día, ¿no? Entonces, esa política se puede ver si se hace diario, mensual, anual, no sé, ¿sí? Pero en caso de que se pierda la información, puedan recuperarla rápidamente, ¿no? Entonces, y lo mismo, o sea, si eso funciona en Cochabamba, pues lo mismo funciona en Santa Cruz y lo mismo funciona en La Paz, ¿sí? Entonces, si se hacen backups diarios, pues en todo lado se hacen diarios. Si hacen semanales, semanales. Si se hacen cada hora, pues cada hora también. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver, un ejemplo es, antes teníamos la agencia central del Banco Santa Cruz en la 25 de mayo y luego se compraron el edificio que está al frente del Cine Center. Y bueno, en el traslado, ¿sí? Trasladamos los equipos y todo eso, y pasó algo, se golpeó un disco duro y pues murió la información de ese día. Bueno, básicamente murió la información de como un mes más o menos, ¿sí? Pero lo bueno era de que se tenía la información en respaldo, por lo tanto se pudo recuperar. Pero el problema era de que no se pudo recuperar lo de ese día porque ese día todavía no había terminado y no se había hecho respaldo. Entonces lo que han tenido que hacer era llamar a todas las personas que trabajaban y metían datos a la base de datos y decir que procesen otra vez todos los datos que habían hecho en el día, ¿no? Entonces, si bien era un trabajo adicional, pues era más interesante que estar procesando todos los datos que se hubieran hecho en el mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo una política de respaldos puede ayudar a no perder datos, ¿no? Entonces, la empresa debe especificar, debe seguir y debe establecer reglas claras para la creación de información, ¿sí? ¿Quién puede crear un nuevo, no sé, quién puede crear un nuevo cliente? ¿Quién puede, bueno, para la recopilación de información, para el manejo, a quién se le va a dar la información? Y obviamente, ¿cómo la voy a proteger? ¿No? O sea, respaldos, ¿qué pasa si me entra un virus? Debería tener un antivirus. ¿Qué pasa si me entra un hacker? ¿No? O sea, a mi red debería tener un firewall, ¿sí? Para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tiene que seguir reglas claras y explícitas que, bueno, normalmente
si bien la parte técnica la tiene que revisar el área de sistemas informáticos o los ingenieros de sistemas, eso, ustedes como gerentes o como usuarios de la información tienen que saber de que se tienen que seguir ciertas reglas precisamente para la creación, recopilación, manejo y protección de la información sin ser ustedes del área de informática, ¿no? O sea, por eso es que se crean usuarios y estos usuarios solamente pueden hacer algunas cosas y un usuario que es cajero pues no puede hacer lo mismo que un usuario que es oficial de crédito o que un usuario que es gerente, ¿no? Entonces son reglas o políticas que se establecen, ¿no? Entonces, la idea es hacer que la información, ¿sí?, esté disponible ya para las personas que quieran acceder a ella en el momento que necesiten acceder, ¿no? Entra a la empresa, ¿sí?, que se crea en la empresa, hasta que esta información caduca o se borra, digamos, ¿no? Entonces, la idea de estas políticas es precisamente hacer eso, ¿no? Que esté transparente, que no hayan ningún tipo de fraudes, que las personas no puedan modificar los datos a su gusto en la base de datos, ¿no? Por eso es de que se hacen cuadres, los cajeros tienen que revisar lo que han hecho en el día, todo, o sea, tiene que cuadrar lo que dice, lo que han hecho en el sistema con el dinero que les queda en físico, digamos, ¿no? Entonces, la idea es de que nadie pueda modificar, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si a un cajero le falta 300 bolivianos y agarra y elimina directamente, no sé, me falta 300 bolivianos, aquí hay una persona que me ha dado 300 bolivianos, lo eliminaré. Entonces, está haciendo mal el cajero porque o se le ha perdido en algún otro lado porque existe, ¿sí?, ese registro de 300 bolivianos. Imagínense de montos más grandes, ¿no? Entonces, la idea es de que sea el uso de la información sea transparente también. Ya. Y, bueno, en general se tiene que hacer la administración de datos maestros, ¿ya? Los datos maestros, por ejemplo, son a qué hora se ha creado una transacción, a qué usuario ha creado esa transacción. O sea, aparte, no sé, los datos, por ejemplo, de cuando yo voy o cuando ustedes van, digamos, a un supermercado, ¿sí? Ustedes les dan los datos de su NIT, que ya está asociado a su nombre, ¿ya? Y además, qué productos están comprando, ¿no? Entonces, estoy comprando leche, pan, huevos, queso, no sé, un montón de cosas, carne, ¿ya? Esos datos no son datos maestros, esos datos son los datos de mi transacción. ¿Quién está comprando? Que se dan cuenta por el NIT. ¿Y qué cosas están comprando? ¿Ya? Para calcular precisamente la cantidad por el precio y sacan el resultado, ¿no? Pero esos son los datos, no son los datos maestros, son los datos de la transacción. Los datos maestros es qué usuario del banco, bueno, no del banco, perdón, del supermercado está registrando mi compra. Porque si se fijan en la facturita, siempre sale qué usuario le ha atendido, a qué hora le ha atendido, qué fecha le ha atendido. Esos son datos maestros, ¿no? Entonces, esos datos maestros precisamente me sirven para saber quién ha atendido a qué cliente, ¿no? Entonces, básicamente no podrían, se eliminaría, digamos, la probabilidad de que los cajeros o las personas normalmente hagan algún tipo de fraude de robarse cosas o de eliminar transacciones para que les cuadre y todo eso. ¿Por qué? Porque eso está registrado y alguien más, aparte de la base de datos, tiene un respaldo de eso. En este caso puede ser mi factura, ¿no? Entonces, tengo que administrar mis datos maestros. Datos maestros también son cuál es el rol que tengo en la base de datos. ¿Ya? El rol puede ser cajero, puede ser oficial de crédito, puede ser supervisor de caja, puede ser gerente, y cada uno hace diferentes cosas, ¿no? Entonces, estos datos se manejan precisamente por estos roles. Ya, nos falta
la administración del conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan de los KMS que ya vimos en temas anteriores? Sí, nos falta un poquito de revisar KMS, ¿ya? Pero tenemos como 13 minutos de clase y no creo que termine de hacer todo esto, entonces esto lo dejaremos para mañana, por favor. ¿Les parece? Está bien, licenciado. Ya. Entonces, que tengan muy buenas noches. Si tienen preguntas, estoy aquí. Buenas noches, Licen. Sí, protocolos, porfa. Otra vez están mezclando personas. Manitos levantadas, porfa. Manitos levantadas. Señor Rodríguez. Sí, Licen, es que... ¿Por qué no levantas tu manito? No encuentro la opción para levantar la mano. No, ok. Dale, señor Rodríguez. Una pequeña preguntita. En el examen final, ¿qué temas van a entrar, por favor? El quinto, todo el quinto tema y SQL que hemos visto, ¿no? Bases de datos y esas cosas. Muchas gracias, licenciado. De nada.